A eso me refiero, a ese tipo de injusticias, de traiciones, de rechazos que vivimos en la vida o situaciones que otras personas hacen injustamente en contra de nosotros y que nos hieren y nos lastiman, y es como que nos tiran en un pozo de dolor, de indignación, y no sabemos cómo salir de él. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo video. Yo te voy a pedir hoy, por favor, que le des like y te suscribas, porque eso me va a ayudar a hacer crecer este canal, y te agradezco de antemano por tu apoyo. Hoy en este día quiero hablar un tema sumamente importante, y es soltar y seguir adelante. Es algo que todos nosotros necesitamos aprender, porque vamos a enfrentarnos a situaciones que realmente nos duelen y nos hieren. Y generalmente estas situaciones son aquellas donde nosotros sentimos que hemos sido injustamente tratados, cuando nosotros hacemos lo correcto, pero el resultado que recibimos es negativo, cuando permanecemos fiel a una persona y nos traicionan, cuando le hacemos bien a alguien, pero esta persona, en lugar de pagarte bien, te paga haciéndote un mal, cuando sembraste amor y respeto y en vez de eso recibiste rechazo o odio, situaciones que se salieron de nuestro control y que fueron injustas en el trato que tuvimos de pronto en nuestra juventud o en nuestra niñez, situaciones donde nos esforzamos diligentemente por obtener algo, pero recibimos injusticias de otras personas y lo que estábamos soñando y esperando nunca llegó. Son este tipo de situaciones que pueden llegar a herir profundamente nuestros corazones, o también llenarnos de estrés cuando no son situaciones tan graves, pero de pronto hemos planeado algo durante el día y no se da como lo hemos planeado. Una de las cosas que necesitamos tener muy claro en nuestro corazón es que vamos a pasar por circunstancias y situaciones en nuestra vida que se salen de nuestro control. Y nosotros tenemos que aprender a dejar ir esas situaciones. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque no me estoy refiriendo a las situaciones donde estamos cosechando algo que sembramos, haciendo malas decisiones o teniendo un mal comportamiento. Y me gusta siempre tener un equilibrio, porque una de las cosas que pasa muchas veces es que nos engañamos a nosotros mismos y tendemos a ver a los demás como culpables, como que nos hicieron una injusticia, pero realmente nosotros tenemos mucho que ver en que nos esté yendo mal. Como por ejemplo, rápidamente voy a contar, he estado viendo noticias en los días anteriores de personas que se burlaron cruelmente del asesinato de este hombre de Dios, Charlie Kirk, y que fueron despedidos de sus trabajos. Entonces estaba viendo algunos videos de estas personas llorando y diciendo: por culpa de Charlie Kirk y de los extremistas de derecha me corrieron del trabajo. Y yo me puse a pensar y digo, bueno, no fue culpa de Charlie Kirk, fue tu culpa, porque estabas teniendo un comportamiento totalmente tóxico y no apto para un ambiente laboral. Y por esa razón fue que te despidieron. Y así muchas veces nos pasa de que no tendemos a reflexionar que muchas de las cosas que nos pasan son una cosecha, una consecuencia de haber obrado mal. Pero de eso no quiero hablar hoy. Quería poner este paréntesis para que entendamos el tema de hoy. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las situaciones que se salen de nuestro control. O sea, que no son una consecuencia de que actuamos mal, sino que no podemos nosotros obligar a la gente que es injusta con nosotros que sea justo,
o no podemos obligar a las circunstancias que todas se alineen de manera perfecta a nuestros planes, o que la gente nos trate con amor y con respeto cuando esas personas no lo quieren hacer. A eso me refiero, a ese tipo de injusticias, de traiciones, de rechazos que vivimos en la vida, o situaciones que otras personas hacen injustamente en contra de nosotros y que nos hieren y nos lastiman, y es como que nos tiran en un pozo de dolor, de indignación, y no sabemos cómo salir de él. Y quiero hablar esto porque sé que todos vamos a vivir esto y necesitamos aprender a lidiar con esto. Y por eso algo muy importante es aprender a soltar, saber que quedarnos en esa situación no nos va a hacer ningún bien. Y quiero hablar unas verdades hoy que nos van a ayudar para que podamos enfrentar esas situaciones y soltarlas y seguir adelante. Y quiero empezar por eso con un pasaje que está en Romanos 8:28, que dice, y es muy conocido, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, este pasaje vemos aquí muchas cosas importantes. A veces tendemos a decir, no es que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios, pero aquí hay un énfasis muy importante. Dice que es Dios el que hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Es Dios el que lo hace. Y aquí quiero añadir un paréntesis importante: cuando lo amamos a Él, y todas estas cosas nos ayudan a parecernos cada vez más a Jesús, que es el propósito que Dios tiene para todos los que nos ha llamado. Entonces, Dios usa todas las situaciones, aún las situaciones injustas, aún las situaciones dolorosas de nuestra vida, las usa para hacernos bien. Él hace que estas situaciones, o sea, las agarra y las vuelve en algo que va a ser provechoso para transformar nuestra vida y nuestro corazón para parecernos a Cristo. Entonces, el primer punto aquí que necesitamos entender es que Dios es el que nos reivindica. Y una característica muy importante de Dios es que Él es un Dios justo. Y muchas veces no hemos comprendido a cabalidad lo que es la justicia de Dios. Y quiero hablar sobre la justicia de Dios en este aspecto del que estamos hablando, porque esto va a ayudarte a sanar tu corazón y a que puedas soltar esas situaciones en las manos de Dios y ser libre de estar en una cárcel de lo que sucedió en el pasado, de la injusticia que viviste en la niñez, del abuso que viviste anteriormente, de las personas que te pagaron mal por bien, de las traiciones, de las cuchilladas en la espalda, de tantas cosas, ¿verdad?, que vivimos. Y es que mire lo que dice en Romanos 12:17 para desarrollar este punto que es importante. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Yo les pagaré a ustedes lo que ustedes merecen. Dios es nuestro reivindicador. Y aquí nos dice: por eso ustedes no tienen que tomar venganza, ni estar esperando que esa persona les pague lo que ustedes consideran justos, sino que ustedes no paguen también con mal cuando les hacen un mal, sino más bien ustedes compórtense de una manera honrada y hagan la paz con todos. ¿Por qué?
porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios también implica de que Él nos va a recompensar y a darnos lo que nosotros merecemos, aunque no lo recibamos de la persona que nos hizo la injusticia. Entonces póngame mucha atención aquí porque esto es bien importante de entenderlo. Cuando nosotros decimos, no, Dios es justo, Señor, haznos justicia, automáticamente pensamos equivocamente que para que se nos haga justicia, entonces Dios va a castigar y se va a vengar de la persona que nos hizo mal y que le va a hacer algo malo le va a suceder a esta persona. Pero cuando nosotros estamos esperando esto, entonces dice la Biblia que ahí Dios no va a hacer nada, porque Él no nos va a llenar nuestro corazón de más maldad. Si en nuestro corazón está el deseo de que Dios lo castigue, de que le vaya mal para que entonces paguen lo mal que nos hicieron, entonces Dios no va a hacer nada a nuestro favor y mucho menos en contra de la persona, porque eso lo que haría es que aumentaría nuestro nivel de maldad. Pero entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué está diciendo Él que Él nos va a pagar? Que Él nos va a recompensar por otro lado lo que esta persona nos quitó injustamente. Por ejemplo, supongamos que yo voy a un trabajo, me dicen te voy a pagar tanto y cuando yo hago mis horas de trabajo y ya me toca que me den mi cheque, esa persona me roba y no me quiere pagar. Yo hago todas las cosas que están en mi alcance para que esa persona me pague. Voy y me quejo con su superior, voy y me quejo en algún lugar, trato de buscar a la persona y decirle, oye, págame, pero llega un punto donde ya no puedes hacer nada y eso es lo que pasa con las injusticias. Hay momentos que ya no puedes hacer nada. Entonces ahí es donde tengo que confiar que Dios me va a reivindicar y me va a dar mi recompensa por otro lugar si yo mantengo mi corazón puro y de la manera que a Dios le agrada. Porque si yo me empiezo a llenar de odio, de amargura, de rencor en contra de la persona y no perdono a la persona, entonces lo que va a pasar es que yo no voy a poder recibir mi recompensa. Es necesario que nosotros soltemos. Y yo sé que esto es difícil en circunstancias donde nos sentimos muy indignados y muy heridos. Pero es importante soltar y dejar ir. Y eso es lo que es el perdón. Mucha gente piensa que el perdón es restaurar la misma relación que se tuvo con la persona anteriormente y obviamente eso no es el caso. Es como que el ejemplo que yo acabo de dar, si esa persona me vuelve a llamar y me dice ven a trabajar otra vez conmigo, yo obviamente le voy a decir no, lo siento, mi confianza contigo se rompió, hasta que no me pagues el dinero yo no voy a volver a trabajar, pero yo lo perdono o la perdono y le digo, ¿sabes qué? Te perdono la deuda, te perdono eso que me hiciste. Y si no puedo hablar con la persona porque la relación está muy rota, voy con Dios y le digo, Señor, yo perdono a fulana, a fulano, limpia mi corazón de todo rencor, de todo odio. Yo decido perdonar y sacar esto de mi corazón. Y tú, Señor, me harás justicia recompensándome con lo que yo merezco. Y entonces eso es importante que lo entendamos. Y asimismo, di un ejemplo que es laboral, pero a veces nosotros pasamos por momentos con nuestras familias, con nuestros cónyuges. Hay tantas personas que he escuchado de sus esposos que se han ido con otras mujeres, las han dejado solas con sus hijos, temas de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y entonces las personas se llenan de mucho odio, de mucha venganza en su corazón, pero necesitamos entender que hay que soltar y dejar ir lo que nosotros no podemos cambiar. Hay situaciones que uno sí puede cambiar y que sí está en nuestras manos cambiarla,
Porque hay veces que uno tiene cierto tipo de problemas que cuando uno hace un cambio en su trato con la gente o en su disciplina o en su manera de llevar las cosas, estas situaciones pueden cambiar. Pero yo estoy hablando acá de esas situaciones que se salen de nuestro control y que nosotros no podemos cambiar. No podemos obligar a personas que nos quieran. No podemos obligar a personas que nos aprecien. No podemos obligar a personas que sean fieles y que sean íntegras con nosotros cuando han sido personas hipócritas que hablan mal de uno a la espalda y cuando uno se entera eso le duele mucho a uno. No podemos obligar a ese tipo de personas que deliberadamente deciden hacer cosas en contra de uno. No nos podemos quedar en el pasado, en lo que nos pasó en la niñez, en la juventud, cómo nos dañaron ciertas personas o la situación que viviste con tu familia, en la ciudad donde vivías, en tu país natal. No podemos nosotros seguir en eso porque lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de mucha amargura. Tenemos que aprender a soltar esas situaciones que no podemos cambiar. Y ojo que esto es lo que quiero hablar aquí. Cuando la persona no quiere dar su brazo a torcer, porque digamos, hay problemas matrimoniales y obviamente se pueden arreglar cuando se habla, se llega a un acuerdo, pero ¿qué pasa cuando una de las personas sencillamente no quiere ningún acuerdo, sencillamente no quiere dar su brazo a torcer, sencillamente no quiere hacer las cosas bien? A eso es lo que me refiero. ¿Qué puedes hacer tú? O cuando tú tienes planes, cuando tú disciplinadamente has tratado de hacer las cosas bien para conseguir ese aumento en tu trabajo o esa promoción de posición en tu trabajo y resulta que el jefe prefiere más a otra o a otro porque sencillamente lo prefiere más e injustamente le da la promoción al otro. ¿Qué puedes hacer tú? Sí, a eso me estoy refiriendo, a ese tipo de situaciones donde uno no puede hacer algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios que nos hace justicia y que de Él vamos a recibir. Si tú de pronto, y este es un ejemplo que me gusta hablarle a las personas que de pronto han tenido problemas con sus padres, su padre, por ejemplo, y me dicen, no, mi padre me abandonó, nunca me quiso, no quiere nada conmigo. ¿Qué puedes hacer en esa situación? Tienes dos opciones, quedarte toda la vida como la abandonada, como la dejada, como la huérfana, como la no querida, o ver a Dios como tu Padre y saber que de Él vas a recibir todo lo que tú necesitas de un Padre. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo hoy. Entender que todo lo que necesitamos y que todo aquello que nos fue negado por medio de otras personas que justamente necesitamos o son necesidades como el amor, la aceptación, el sentirnos valorados, el sentirnos queridos, todo eso lo podemos recibir de Dios si nosotros le creemos a Dios. Si nosotros creemos que Él es un Dios justo, y esta es la parte de la justicia de Dios, que Él hace que todas las situaciones entonces sean convertidas en algo que nos va a ayudar. Y este pasaje que está en Isaías 61:7, en la traducción al lenguaje actual que amplía muy bien esto, dice, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Tal vez eso te ha pasado a ti, yo pienso que a muchos nos han pasado, que nos han hecho pasar por situaciones donde nos han humillado, donde nos hemos sentido avergonzados, donde nos han insultado y nos han hecho sufrir el comportamiento de esas personas hacia nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice que el Señor nos va a dar una doble porción y que vamos a vivir felices, o sea, Él nos va a restituir. De Él vamos a recibir la recompensa. Y obviamente no de esa persona que nos hizo mal, porque ese es nuestro problema, que nosotros estamos esperando la restitución de la persona que directamente nos hizo mal. Y no, nosotros la vamos a recibir de Dios y Dios va a usar a otras personas para que nos den aquello
que nos dejaron en otro lugar y de Él mismo vamos a recibirlo todo. Por eso tenemos que creer y confiar y por eso ya no debemos estar llorando sobre la leche derramada, decimos en Colombia. Ya se derramó la leche, ¿qué podemos hacer? Quedarnos llorando ahí de por vida porque nos insultaron, porque nos hicieron sentir mal. Lo podemos hacer, pero el problema es que eso va a amargar nuestro corazón y nos va a impedir tener una vida plena en el Espíritu, una vida llena de alegría y de gozo. ¿Sabe por qué se apaga la alegría y el gozo de las personas? Porque no aprenden a soltar esas situaciones que no pueden cambiar. Cuando nosotros nos aferramos a esas situaciones que no podemos cambiar, entramos en una cárcel que nos quita la libertad de ser felices. Y mire lo que dice el Señor en Isaías 61, 3 al 4. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Mire lo que puede hacer Dios. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Restauración. Él convierte lo malo en bueno. Él restaura. Él agarra esas ruinas y hace algo con eso. Él hace algo bueno de nuestras ruinas, de los momentos dolorosos, de lo malo que vivimos, de las situaciones que no podemos cambiar. Y no necesito exigir que la persona que me hirió o me hizo algo injusto me pague nada, porque confío en que Dios me lo dará. Y necesitamos aprender a dejar ir el rechazo de la gente, a dejar ir todas esas situaciones que de pronto teníamos planes, que queríamos, teníamos el deseo de hacer y sencillamente ya no se pueden cumplir. Como recuerdo de la historia de un hombre que escuché que toda la vida fue un tenista, era tenista de profesión, jugaba tenis. Y recuerdo que en una ocasión, cuando leí esta noticia, él se había quebrado la muñeca y cuando fue al doctor le dijeron, nunca más vas a poder jugar tenis. Y él ya tenía como unos 45 años de edad y entonces él llega a su casa, se pone a llorar, pero él era un hombre de Dios y entonces él decide empezar a darle gracias a Dios y le dijo, Señor, te doy gracias por todos los años que me permitiste jugar a este deporte que tanto me apasiona, por todas las alegrías que me diste para jugar tenis. Pero hoy acepto que mi temporada acabó y que ahora tú tienes otros planes para mí. Y así como esto me apasionaba y me llenaba, yo confío que ahora que tú cambiaste los planes, entonces tú me darás todo lo que yo necesito. Wow, eso a mí me impresionó mucho, porque ahí puedo entender que esa es la actitud correcta que podemos tener cuando nosotros le creemos a Dios y cuando confiamos en Él. En que no necesitamos lo que nosotros creemos que necesitamos, sino necesitamos lo que Dios nos da. De Él es que lo vamos a recibir. Por eso tenemos que aprender a manejar el rechazo, hermanos, que esta es una de las cosas que nos duele mucho. Y sabe, yo me impresiono mucho, por ejemplo, en Marcos 6:10, cuando el Señor manda a los discípulos a que vayan a predicar su evangelio, les dice, vayan por todo lugar, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, o sea, los rechazan, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Necesitamos aprender a sacudirnos el polvo de nuestros pies. Claro, no lo vamos a hacer literal, pero lo digo figurativamente. Necesitamos aprender a sacudirnos cuando las personas no nos quieren oír, cuando las personas no quieren nuestra amistad, cuando las personas no les importa herir nuestros sentimientos o no les importa nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Los podemos obligar acaso? No, eso se sale de nuestro control, pero dice el Señor, no se queden en ese rechazo. No se queden ahí sufriendo. Y en este momento rápidamente me viene el pasaje de Samuel. Creo que lo tengo aquí en 1 Samuel 16:1,
Cuando Saúl es desechado por Dios porque andaba en rebeldía, él quería hacer las cosas a su manera, no quería que Dios le diera una dirección. Entonces Dios usa al hombre de Dios, a Samuel, para darle una instrucción a Saúl y Saúl decide hacer lo que a él le pega la gana. El caso tal es que Dios lo desecha, pero Samuel quería mucho a Saúl. Y entonces Samuel empieza a llorar y lloraba amargamente. Y entonces le dice esto Dios a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Párate, llena tu cuerno de aceite, porque yo me he provisto de un rey que es conforme a mi corazón. Ve y ve a la casa de Isaí de Belén, porque allá está el nuevo rey, que es David. Pero entonces mire, y con esto quiero terminar. Como Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a este discípulo que tuviste, que lo trataste de formar, que trataste de llevarlo por los buen camino y no quiso? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por él? No, hay un David que es una persona que viene de Dios y que es la voluntad de Dios. Entonces le pregunta: ¿hasta cuándo vas a seguir ahí llorando? Y esa es la pregunta que Dios nos hace muchas veces: ¿hasta cuándo vas a llorar esa traición? ¿Hasta cuándo vas a llorar esa situación de rechazo que viviste? ¿Hasta cuándo vas a estar enojada o en amargura por esa pelea que tuviste o por esa situación que pasó? ¿Hasta cuándo vas a estar triste o amargada porque el sueño que tú tenías no se cumplió o ese trabajo que querías no se dio? ¿Hasta cuándo? Y necesitamos empezar a dejar de llorar a nuestros Saúles y empezar a ver que Dios tiene un David para nosotros, un nuevo comienzo, algo que viene de Él, una recompensa. Y por eso tenemos que venir y rendir estas cosas, estas situaciones delante de Dios, eso que no podemos cambiar, y saber que es Dios el que nos reivindica. Perdonar, hermanos, dejar ir, soltar. Hay que soltar, de esto se trata este video. Necesitamos aprender a soltar a todas esas personas que nos odian, que tienen rencor en contra de nosotros, que están contrarios a nosotros, que no nos quieren, no les caemos bien, esas personas que hacen cosas o han hecho cosas en contra de nosotros, que nos han herido, esos que nos han traicionado. Necesitamos soltar eso, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, pero no nos lo puede dar Dios si nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de venganza, de amargura. No podemos así. Pero cuando venimos delante de Dios, lloramos nuestra pena. Mire, hermano, hermana, yo le voy a decir algo: aprenda a llorar en la presencia de Dios. Sus penas, sus quejas, sus traiciones, todo lo que le hagan, usted aprenda a descargarse en Dios, a contarle con lujo de detalle lo que a usted le dolió, lo que usted sufrió. Hágalo en la presencia de Dios. No vaya por ahí contándole a todo el mundo. Hágalo en el lugar correcto, en la presencia de Dios. Y después de que usted haga todo eso, dígale: Señor, y yo decido perdonar y decido hoy soltar. Lo suelto en tu presencia. Ya no quiero seguir con el mismo estigma. La abandonada, la divorciada, la traicionada, la dejada. Ya no más con ese estigma. Yo quiero que tú me des la restauración, que tú tomes las ruinas de eso que me pasó y hagas algo bueno con eso. Y empiézale a creer a Dios, y yo sé que Él va a cambiar tu luto en alegría, Él va a cambiar tu lamento en danza, porque Él lo sigue haciendo una y otra vez. Por eso soltemos y confiemos que el Señor vamos a recibir nuestra recompensa. Que Dios te bendiga. Por favor, dale like, comparte y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.